esta música es ideal para hablar con él, con el que vamos a hablar. Yo me lo imagino charlando tranquilo, el dedo adentro, ¿no? Del vaso. Está Miguel Ángel Pichetto del otro de la línea. Miguel Ángel, Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Un gusto, y estaba en deuda contigo. No, por favor. Hace mucho tiempo que no hablábamos. Por favor. Sabe que siempre es un gusto hablar con vos, Miguel. Igualmente. Miguel, tengo que arrancar por lo que pasó en Olivos. En principio en Olivos, antes de ayer, ese asado. Escuché alguna declaración tuya, pero me gusta escuchar tu reflexión sobre eso. Sí, a mí me parece un hecho desafortunado. Lo he dicho también con otros colegas tuyos, me preguntaron. Creo que no había nada para festejar. Es un tema que además te convoca a reflexionar de cara al futuro, porque indudablemente más temprano que tarde te vas a tener que encontrar con el problema. Lo vas a tener que resolver en el ámbito del Congreso y a través también de la creación por el Congreso de una fórmula de las que se denominan polinómicas, que tienen que ver con costo de vida, inflación, RIST, el aumento salarial, que es la dinámica que ha impuesto la Corte Suprema de Justicia en los casos Badaro 1, Badaro 2, Sánchez, en fin, un sinnúmero de fallos que han signado una línea muy clara con relación al tema jubilados, que tienen que tener una fórmula de actualización de los saberes y que tiene que estar dictado por el Congreso. Y bueno, y el gobierno podría haber resuelto el tema, podría haber intentado acordarlo con la Cámara de Diputados, después en el paso por senadores. Tengo muy claro que los senadores estuvieron esperando una propuesta. Uh-huh. Había que recuperar el 8% que se habían comido del primer trimestre del mes de inflación más grande que tuvo Milei, producto de la devaluación y de la inflación que lógicamente venía impactando desde antes. Y también hay que decir lo siguiente, Jorge, en honor a la justicia. La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados ya venía muy fuerte del gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Sí. En el último periodo, en el último año y estos 6 meses, perdieron cerca de el 36% del poder adquisitivo. En las mínimas era una suma realmente ínfima. Pero bueno, el gobierno elige el método de veto, colisión, conflicto, y me parece que no es bueno para la Argentina. Me parece que hay que encontrar un camino de diálogo razonable para ir resolviendo los problemas que ya tienen un perfil de tipo social, jubilados, universidades, y que además, te digo algo, Jorge, hay que discutirlo ahora en el marco del presupuesto 2025, donde sí. Tenemos voluntad de colaborar, de buscar un acuerdo con los gobernadores también, para que el presupuesto pueda ser votado, pero estos temas son los temas que indudablemente va a haber que discutir. ¿Y por qué elige el camino del veto, de la violencia, de la prepotencia, cuando vos mismo lo estás contando acá? Hay voluntad de diálogo. Acaba de decir, en el Senado estaban esperando y no pasó nada. ¿Por qué va por ahí? ¿Hasta dónde va a aguantar la paciencia de los senadores, los gobernadores, de diputados también, legisladores en general? Un hombre muy importante de medios en Argentina, en una charla que tuve tomando un café hace 5 meses, me dijo, paciencia. Sí. Me incorporó este concepto que indudablemente también tiene que ver con el aporte que tiene que hacer la oposición en un marco de un gobierno de minorías, un gobierno de carácter excepcional de minorías, también producto del sistema electoral argentino, ¿no? Uh-huh. Un sistema complejo, con balotaje, en donde te determina que un presidente es presidente y no tiene el Congreso, porque sí. El Congreso fue elegido en el mes de octubre. Uh-huh. Este modelo francés, incorporado en la reforma del 94, que estamos recordando con mucha alegría, la verdad que la Constitución del 94 tiene algunas cosas que no han sido buenas. La eliminación del colegio electoral y el sistema de balotaje o doble vuelta francés incorporado a una Constitución americana me parece realmente mala. Pero bueno, son las cosas que han ocurrido y que te obligan también a tener un nivel de responsabilidad para tratar de que el gobierno tenga los instrumentos. Fue lo que hicimos cuando se votó la ley base, que además entró primero como una ley ómnibus. Uh-huh. Y luego el Congreso la acomodó, la recortó. En la primera venían por todo, por la cultura, por el cine, por la justicia, por la toga, por
por los divorcios, por online, venían por todo, por el Código Civil. Bueno, después hubo un debate más serio, indudablemente lo que salió ha sido también un trabajo del Congreso, el capítulo fiscal, hemos mantenido el decreto 70 también como un instrumento de la gobernabilidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hemos tenido una voluntad de aportar a la sostenibilidad institucional y a la gobernabilidad. Ahora, hay temas que son de carácter social, que están en la demanda colectiva y que empiezan a aparecer también en la calle otros fenómenos. Yo estaba viendo ayer en la televisión a la mañana temprano, ¿viste? En esas horas en donde uno empieza a reflexionar sobre la vida y estaba mirando las estaciones de ferrocarril y la gente amontonada caminando por las vías para subirse un tren. Bueno, son temas que me parece que el gobierno tiene que mirar, porque independientemente de que todos coincidimos que hay que ordenar lo fiscal de este país, que no se puede gobernar con déficit permanente, que no podés gobernar con endeudamiento, la propuesta política también del gobierno tiene que mirar la sostenibilidad social de la Argentina, que es uno de los elementos que hacen a la paz social. Recién hablaste la palabra paciencia, te la dije yo, vos la repetiste diciendo, bueno, tuve una charla con alguien importante en lo mío y me pedía paciencia. Hace 5 meses te la pidió. ¿Hoy en qué grado está esa paciencia? ¿Hasta cuándo se puede estirar esa paciencia? Mira, es difícil de medir porque empiezan a haber problemas. Indudablemente que la actualización de tarifas, de precios de colectivo, transporte, alimentos, medicamentos, bueno, hay un impacto muy fuerte, en jubilados, en la clase media, en los trabajadores. No ha habido todavía una actualización de salarios, una recuperación de la economía y una actualización de salarios que permita, digamos, ese puente o esa transición que permita soportar a la gente todo este impacto. Por lo tanto, bueno, esto está en desarrollo, vamos a ver cómo evoluciona esto. El gobierno tiene previsto en el presupuesto, sí, como detalle, un crecimiento del 5% para el año próximo. Bueno, es un hecho interesante si se cumple esa previsión de que la economía argentina crezca el 5%. El crecimiento del 5% está sobre la base del crecimiento de la industria, que tiene una crisis muy profunda hoy, hay cierre de empresas, y sobre el comercio, bueno, y también una previsibilidad de mayor recaudación en el sector agroexportador de casi el 100% más, que no dice cómo, pero seguramente debe estar basado en una mayor cantidad de toneladas exportables, porque si no tenés que aumentar el porcentaje de retenciones. Pero bueno, estos son los números, y también tiene una previsión de inflación aspiracional, porque en general los presupuestos también hay un planteo de aspiración del gobierno de objetivos, de logros que quiere tener para el año que viene de 18 puntos. Una inflación de 18 puntos aparece a priori muy baja, ojalá sea, pero indudablemente cuando analizás los números que piensa el Fondo Monetario, digamos, el Fondo Monetario establece un criterio de que puede haber una inflación de 45 y el Banco Central, en los papeles de trabajo del Banco Central, en los renders que le llaman, está hablando de 34. Bueno, ojalá tengamos 18. Ahora, las previsiones de otros sectores que miran la economía argentina, de los organismos multilaterales y del propio fondo, están estableciendo una pauta un poco mayor. Pero es cierto que esta batalla el gobierno la viene a ver. Así como puedo cuestionar cuestiones que hacen a la política económica, social, a la micro, también te debo decir que en el marco de la baja de inflación, con un ajuste clásico ortodoxo muy duro, ha ido ganando esta batalla. Vamos a ver cómo evoluciona. Creo que el intento de Milei para fin de año es decirle a los argentinos, tengo una inflación de 1,5 puntos. Claro. Miguel, ¿cómo te va? Mauro, Federico te saluda. ¿Qué decís? Mauro, bien, querido, bien. No, te quería preguntar porque vos usaste una palabra que me encanta, hace rato que no la leía, por lo menos escrita en una entrevista que te hicieron, creo que ayer. Los números son estrambóticos, dijiste vos, los números del presupuesto. Pero voy al punto de la palabra vieja, creo que la usaba mi abuelo. De la nuestra, sí. Pero voy al punto de
de la estrategia política más allá de la económica. ¿Vos crees que, teniendo en cuenta además tu experiencia parlamentaria, vos crees que Milei apuesta a que tampoco se lo aprueben este presupuesto? Y en tal caso, te pregunto, ¿cómo se trabaja con una segunda prórroga de un presupuesto del 23? No, yo creo que el gobierno va a intentar sacarlo del presupuesto porque además también hay una lectura internacional, hay una lectura del fondo, hay una lectura de los bonistas, de los acreedores. No le conviene a la Argentina no tener presupuesto y seguir prorrogando el del año 22. 23 creo que es, ¿no? El 23. 23, perdón, 23, tenés razón. Fue el último presupuesto que se votó en la época de Massa. Pero bueno, en el medio ocurrieron muchas cosas. En el medio hubo, en el último gobierno de Massa, una fuerte inflación y después también la devaluación del gobierno de Milei en el inicio y lógicamente que esos números que están en el presupuesto del 2023 están totalmente subvaluados. No tienen ningún tipo de relación con la realidad. Por lo tanto, el gobierno me parece que intenta y quiere sacar el presupuesto y hay un Congreso que está dispuesto a ayudar. Ahora hay que aclarar algunos números. Cuando yo me refería a números estrambóticos, exagerados, la palabra esa tiene que ver con lo exorbitante. Fue cuando el presidente hizo referencia el día domingo al ajuste que tienen que hacer las provincias. Habló de 60.000 millones de dólares para el año 25 que tenían que ajustar los estados provinciales. Bueno, después esa cifra fue desmentida por el mismo ministro de Economía. Esa cifra tirada al voleo, indudablemente que provocó una situación de reacción de los gobernadores y de preocupación, que lógicamente hay que transparentar claramente, porque las provincias también vienen haciendo un ajuste, vienen tratando de ordenar las cuentas, y lo que esperaban de este presupuesto 2025 es lo contrario, era de que el gobierno empezara a mover recursos para la obra pública, ver si había una justicia distributiva en el reparto de subsidios para el transporte, porque como las tarifas se aumentaron en todos lados, en el interior se pagan plenas y en la ciudad de Buenos Aires hay subsidio. Y es cierto que hay una gran concentración urbana, pero el interior también existe, y entonces, bueno, estos temas estaban en el debate. Estaba en el debate el tema de las universidades para el año 25, bueno, cuál va a ser el presupuesto para las universidades nacionales, independientemente de esta ley que hoy está dando vuelta y que Miguel, el presidente puede vetar, ¿no? Miguel, Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Ahora, con todas estas dudas que estás planteando, que están dando vueltas evidentemente entre todos los legisladores y entre todos los gobernadores, ¿qué te parece esta idea que por lo menos en la previa está haciendo circular el gobierno de que no vaya el ministro de Economía a explicar este presupuesto que, como bien vos decías, tiene proyecciones bastante ambiciosas, por así decirlo? La verdad que no sabía de este hecho. Es un error porque el Congreso está abierto, no hay ningún ambiente de agresión, han transitado todos los ministros. El equipo económico debería estar. Es importante además tener un diálogo con el ministro Caputo. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema. Me informó ayer el presidente de la comisión, José Luis Esper, que el debate de presupuesto empezaría a partir del 1 de octubre. Digamos, la agenda de discusión en la comisión, que es el lugar donde se va a discutir y que tiene origen en la Cámara de Diputados, empezaría el 1 de octubre. Claro. Y en términos, vos... no solamente van a tener que venir, digamos, el equipo económico, sino que también los gobernadores, hay que escuchar a los rectores de las universidades. Siempre el debate de presupuesto, yo recuerdo mucho la etapa como senador, me parece inteligente lo que van a hacer ahora, que el Senado también va a participar en línea con diputados, para que luego lo que se vote en diputados también sea ratificado en el Senado, y para que las discusiones sean más globales, más con la presencia también de la visión del interior y de la Argentina federal en el debate. Miguel, en este proyecto de presupuesto está incluida una estimación de lo que es el
gasto tributario. En Argentina todo este año se vino hablando mucho de la necesidad de tener efectivamente equilibrio fiscal. Ahora, en ese capítulo del equilibrio fiscal es como que, la verdad, cuando uno ve, lo pagaron las provincias con menos obra pública, casi nada de obra pública, lo pagaron los jubilados con haberes más bajos, con un recorte muy fuerte este año también. ¿Y por qué crees que nunca se revisa ese gasto tributario que está muy concentrado en unas pocas empresas o individuos? Bueno, en eso venimos insistiendo, en la necesidad de analizar algunos temas de sectores que tienen indudablemente cierto privilegio y que indudablemente deberían empezar a tributar para tratar de colaborar, de ayudar. El gobierno no lo ha tenido en cuenta este tema. En esto hemos hablado mucho cuando se trató la ley base también, sobre la necesidad de amplificar la base de recaudación con sectores que están amparados con regímenes especiales. No está contemplado esto en el debate de presupuesto. Al contrario, hay una previsión sobre los gastos que demandan esos sectores. Bien, el otro día volviste a contar. Esto será también seguramente materia de discusión en el presupuesto. El otro día contaste, Miguel, otra vez esa anécdota que siempre contás, que decís, bueno, me levanto a la mañana y no sé si abrir el cajón para agarrar la pistola o salir a la calle, qué sé yo. ¿Seguí con esa sensación? Tiene que ver con las horas de la mañana, que son... Claro. Siempre son horas difíciles para el ser humano, empezar el día. Es un problema, esas horas de la penumbra entre el alba y el día, y la introspección del hombre o la mujer en el comienzo del día. Bueno, lo han analizado psicólogos, filósofos, este tema. A mí me pasa eso, digamos, la necesidad de tratar de tener un espacio para pensar Ahora, a veces me pongo a pensar qué difícil va a ser vivir este día. ¿Te pasa eso también cuando entras al recinto y ves este congreso que a veces uno viéndolo afuera, a veces se te ve a vos mirando sorprendido, agarrándote la cabeza? No, ese es mi lugar. Te diría que por ahí transitó una parte importante de mi vida. Es como si yo te digo, ¿qué te pasa cuando entras en un estudio de televisión? Sí. ¿Pero qué te pasa cuando ves el nivel? A eso voy. Bueno, no quiero lesionar a nadie. Hay una nueva generación y hay también, digamos, gente que a lo mejor en otro tiempo de la política argentina no hubiera llegado al Congreso. Uh-huh. Hay mucha gente joven que por pertenecer a determinados sectores ingresó como diputado. Bueno, hay problemas en la representación, pero este es un problema también del mundo, no es solamente de la Argentina. Hay una crisis de la democracia que es muy lenta, que el Congreso es malo. Fíjate cuando hacen las encuestas, los encuestadores siempre le ponen mal. Está peor la justicia, Sí. Pero bueno, ¿qué quiero decirte? No es tampoco bueno que esté peor la justicia, pero en general hay algunos colegas tuyos que se levantan a la mañana puteando al Congreso, les encanta. Uh-huh. Y la verdad que te digo que lo que hay que mirar muchas veces es el entramado de los negocios en Argentina, de los grandes estudios, de las composiciones de los directorios de las empresas públicas, de lo que significa a lo mejor una empresa como YPF, cuánto ganan los directores, en fin. Eso me parece que es mucho más complejo, nadie lo mira, o nadie lo quiere mirar del todo, y es más fácil agarrarse con un diputado que cobra 4 millones de pesos, 3 millones, qué sé yo, ganan mucho. Toda esa pavada que plantea la política de la indignación, ¿no? Entonces, qué malo que son estos hijos de puta. Son muy malos estos tipos, ¿no? Y después hay periodistas que dicen, no, pero hay un jubilado que cobra el mínimo. Sí, claro. Es una de las tragedias argentinas y es uno de los temas también que el sistema previsional argentino ha conformado, porque frente a la falta de trabajo, a la creación de trabajo productivo en la Argentina, especialmente en el gobierno de Cristina, la respuesta ¿cuál fue? Generar una política de moratoria previsional de mínimas,
en donde el escenario previsional vos tenés 7 millones de jubilados, 4 millones y medio, casi 5 cobran la mínima. Y gente que ha aportado muy pocos años. También es cierto que hay causas a veces de empresas que han quebrado. Pero bueno, tenés este problema y lo tenés que ver cómo lo resolvés, cómo lo ordenás de cara al futuro, cómo terminás el tema de las moratorias. Este tema hay que terminarlo. Sí. Porque si no, la persona que aporta durante 30, 40 años, cuando se jubila no va a tener una remuneración razonable. Pero digo, este es un debate más de fondo, mucho más de fondo. Ahora, volviendo a la indignación y volviendo a que esto es un esquema viejo, en Europa ya lo pasaron esto. Sí, sí. La indignación hizo surgir a Podemos en España. La indignación también hizo surgir a Milei como presidente. Sí, claro. Son componentes de la sociedad moderna que además se activan también por redes, algoritmos, secuencias. Para cada sector y para cada nicho de la sociedad hay un mensaje. Después juntás a todos y en contra de la política. Miguel, esto también es lo que está ocurriendo en muchos países de Europa del Este y también en Europa Occidental, donde hay un debate muy, muy fuerte y donde estamos viendo también la campaña de Estados Unidos. Vos viste que Trump dice cualquier cosa. Sí. El problema de la sociedad moderna, y también para ustedes es complicado, Jorge, como periodistas, es que importa poco la verdad. Sí, la verdad no importa. Sí. Trump dijo, bueno, los haitianos, los negros se comen los gatos. Lo dijo en el debate con Kamala Harris, en el debate presidencial. En Springfield. Se comen las mascotas. ¿Y qué sé yo? Y todo el mundo al otro día estaba discutiendo eso. Y al tercer día dijo, bueno, tal vez no, qué sé yo, pero lo importante fue lo primero que dijo. Miguel, este es el mundo que vivimos, este es el mundo que estamos viviendo, no tenés que quejarte porque es lo que está en la realidad, no te gusta, pero es la realidad. Miguel, ¿te seguís sintiendo peronista? ¿Sos peronista? Siempre lo fui. Siempre. Nunca dejé de pensar en una visión de un país productivo, capitalista. Acá hay una confusión. Sí. El otro día, en el aniversario de la muerte de Perón, 1 de julio del 74 fue la muerte. Sí. Se cumplían 50 años. Un reportaje que me hacen de Cadena 3. Es que el legado de Perón no se cumplió en la Argentina. El legado eran trabajadores. Cuando Perón hablaba en la plaza, le hablaba a los trabajadores. El mundo del trabajo era fundamental y la gente, cuando perdía el empleo, compraba el diario de la mañana y iba a buscar laburo. Y yo lo veía eso en mi infancia en Banfield. Cuando un hombre perdía el trabajo era una tragedia. Y es cierto que era una Argentina casi de pleno empleo. Pero el legado de Perón no fue el mundo planero y jubilaciones y moratoria. El mundo del laburo, el mundo era el mundo del trabajo. Había que trabajar, había que estudiar, había que construir el futuro, la clase media con visión de ascenso social. Si vos me preguntás qué país me gusta o qué país añoro, el de la Argentina de ese tiempo, de los 50, 60, 70... en donde todo era posible, en donde la sociedad, la clase media tenía aspiraciones. Bueno, eso lo hemos perdido. ¿Y quién rompió el peronismo? A ese peronismo. Yo creo que acá hay un problema que tiene que ver también con la globalización, con la sustitución de importaciones, digamos, con lo que producía la Argentina en las pymes, en los galpones de La Matanza, de San Justo, de Loma de Zamora, en donde después entraron los productos chinos, después las fábricas cerraron, también los gobiernos de dictadura y también los gobiernos democráticos que nunca... Porque hay una demanda en la sociedad argentina de búsqueda de bienestar, hay un proceso cultural del ascenso social, de la educación pública, de la salud pública, todos son valores que están incorporados en el acervo de la sociedad y que cuando vos recorres los países latinoamericanos que te circundan, bueno, ellos tienen una macro muy ordenada, son todos buenos, ¿viste? Cobran bajos impuestos, ahora no tienen salud pública, no vienen a estudiar a las universidades argentinas, los pobres vienen a buscar a los aguaches acá en la Argentina, bueno, tenemos un problema en el proceso cultural, y entonces ningún gobierno le puso límite. Hola. Sí, te escucho.
Ningún gobierno le puso límite al gasto público desmedido. ¿Y cómo se resolvía eso, Jorge? ¿Por vía del endeudamiento o de la emisión monetaria? ¿Eran malos los gobiernos? No, tal vez no. Lo que me parece que respondían a demandas sociales en donde no había aceptación del cambio. Yo creo que hoy Milei interpreta una época de mayor comprensión respecto a que el país no puede seguir viviendo del endeudamiento o de la emisión desbordante. Y algunas variables hay que ordenarlas para poder medianamente empezar a crecer. Esto es lo que me parece que él tiene una cuestión de oportunidad hoy. ¿Por qué? Porque hay una comprensión de no es que la gente quiera sufrir, Yo no estoy de acuerdo con ese planteo de algunos colegas tuyos a la tarde, noche, que dicen que bien la gente, cómo sufre. A la gente no le gusta eso. La gente, cuando pierde poder adquisitivo, pierde empleo, todo eso es tremendamente doloroso. Sí creo que la gente tiene una comprensión de que es necesario cambios que tienen que ver con procesos culturales y con el posibilismo de la Argentina. Digamos, vos para distribuir tenés que primero recaudar, tenés que generar recursos, hay que hacer minería, petróleo, gas, hay que recuperar el empleo urbano, en fin. No quiero aburrirte en esta mañana. Está todo bien, está todo bien. No, al contrario, no sabes que nunca me aburrí, siempre es un gusto hablar con vos, cada vez que necesitamos alguien con experiencia y que nos abra un poquito los ojos con respecto. ¿Sabes qué decía Bonavena, Jorge? Sí, a ver, era un fenómeno. El Ringo tenía frases populares muy interesantes. Sí. Era un hombre de la cultura de los 60, 70, sí. ¿no? Decía que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Exactamente, sí. Y tenía otro dicho que decía, cuando tenés que pelear, entras al ring y te sacan hasta el banquito, te quedas solo. Exactamente. Era un fenómeno, Ringo era un fenómeno. Y qué ricas eran las pastas de Doña Dominga. Bueno, Miguel, un gustazo como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo, Jorge, y a todo tu equipo. Gracias. Miguel Ángel Pichetto. Larga, pero siempre es bueno escuchar a los Pichettos. ¿Estés de acuerdo o no? Dale. Perdón. Noticias. Radio 10.